Era una noche húmeda y fría en Lima, cuando un grupo de 5 amigos, Lucía, Diego, Camila, Esteban y Mauricio, decidió aventurarse en un recorrido urbano poco común, entrar al cementerio Presbítero Maestro, uno de los camposantos más antiguos y famosos de Perú, conocido no solo por sus mausoleos coloniales, sino también por las innumerables historias de apariciones, sombras y voces que muchos visitantes aseguraban haber presenciado. No era la primera vez que hacían exploraciones urbanas. Antes habían entrado a hospitales abandonados y casas viejas, pero nunca a un cementerio. Ese lugar imponía algo distinto, algo que los hizo dudar. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Armados con linternas, cámaras y una grabadora de sonido, se escabulleron por un muro lateral que alguien había dejado semidestruido. Adentro, el silencio era sofocante. Solo se escuchaba el canto lejano de un gallo desfasado y el chillido de los murciélagos que revoloteaban entre los mausoleos. Las estatuas de ángeles, algunas sin cabeza o con las alas rotas, parecían vigilarlos en cada paso. «Esto sí que da miedo», susurró Camila mientras enfocaba su linterna en un panteón enorme con puertas oxidadas. «Eso es lo que vinimos a buscar», respondió Diego, siempre el más valiente, aunque sus manos temblaban. Caminaron por los pasillos interminables, donde las tumbas se alzaban como casas en miniatura. La humedad impregnaba el aire, y cada paso levantaba un olor a tierra mojada mezclado con flores podridas. De pronto, Mauricio apuntó con su cámara a un rincón donde creyó ver una sombra moviéndose. Revisó la pantalla, pero no había nada. Sin embargo, la grabadora que llevaba Lucía comenzó a captar un sonido extraño, un murmullo bajo, casi como si alguien rezara. ¿Escucharon eso?, preguntó Lucía, con los ojos abiertos de par en par. «Es el viento», dijo Esteban, aunque nadie le creyó del todo. Avanzaron hacia la zona de los mausoleos históricos, donde descansaban presidentes y personajes célebres del Perú. Allí, las leyendas hablaban de un niño que llora, un espíritu que se aparecía cerca de una tumba infantil y que muchos visitantes aseguraban haber oído sollozar en las madrugadas. Cuando llegaron a ese sector, una brisa helada los envolvió, tan fría que la piel se les erizó al instante. Camila alumbró la lápida del niño y todos quedaron en silencio. Sobre la piedra, había marcas de agua como si alguien hubiera llorado justo encima, aunque no había llovido en días. De repente, se escuchó claramente un llanto infantil, profundo, desgarrador. El sonido parecía rodearlos, rebotando entre los pasillos. Lucía dejó caer la grabadora y todos corrieron unos metros, hasta detenerse agitados. «Dime que tú también lo escuchaste», balbuceó Mauricio. «Sí, y viene de allí», señaló Diego hacia el mausoleo del niño. Contra todo instinto, decidieron acercarse otra vez. Fue entonces cuando la linterna de Esteban parpadeó y se apagó por completo. Los demás apuntaron en su dirección y lo vieron pálido, paralizado. «Allí dentro», gritó con voz quebrada. Dentro del mausoleo, todos alcanzaron a ver, por un instante, una silueta pequeña, encorvada, como la de un niño, pero sus ojos brillaban en la oscuridad con un resplandor blanquecino. El grupo entró en pánico. Camila empezó a llorar, Lucía rezaba en voz baja, y Diego trataba de tranquilizarlos, aunque sus piernas no respondían. Mauricio grababa sin parar, temblando, convencido de que debían documentar lo que fuera aquello. El llanto del niño se transformó de pronto en una risa aguda, burlona, tan fuerte que retumbó en todo el pasillo. La puerta del mausoleo se cerró de golpe, como si una fuerza invisible los hubiera expulsado. «Ya basta. Vámonos de aquí», gritó Camila, corriendo sin mirar atrás. Pero lo peor estaba por venir. Mientras corrían hacia la salida, las estatuas parecían girar sus cabezas, y las sombras de los ángeles caídos se estiraban hacia ellos.
Una de las cámaras grabó lo imposible, una figura oscura, alta, caminando a su lado, como si los escoltara en medio de la huida. Llegaron al muro por donde habían entrado y lo escalaron con desesperación. Afuera, exhaustos, intentaron convencerse de que lo ocurrido era producto de su imaginación, del miedo colectivo. Sin embargo, cuando revisaron la grabadora de Lucía, sus rostros palidecieron. Además del llanto, se escuchaba una voz clara, masculina y grave que murmuraba: no debieron entrar. Había pasado solo una semana desde la primera exploración al cementerio Presbítero Maestro, pero ninguno de los 5 amigos lograba dormir bien. Las pesadillas los acosaban. Camila soñaba todas las noches con un niño que se paraba frente a su cama llorando y luego reía con una voz demoníaca. Esteban despertaba empapado en sudor porque sentía que alguien lo observaba desde el rincón de su habitación. Lucía escuchaba rezos en su oído mientras intentaba conciliar el sueño. Mauricio revisaba una y otra vez el video de la cámara, donde esa silueta oscura los acompañaba. Y Diego, aunque intentaba mantener la calma, empezó a sangrar de la nariz cada vez que alguien mencionaba el cementerio. Era evidente que lo que habían vivido no había quedado encerrado entre los muros del camposanto. Algo los había seguido. Lucía fue la primera en proponerlo. Tenemos que volver. No podemos quedarnos con esto encima. Hay algo allí que quiere que regresemos. Aunque los demás se resistían, una mezcla de miedo y obsesión los llevó a aceptar. Querían respuestas. Querían saber qué era aquella voz que les había dicho que no debían entrar. Esa noche eligieron volver, pero esta vez llevaron más equipo, cámaras con visión nocturna, grabadoras adicionales y una vela bendita que Camila había conseguido en una iglesia cercana. Al entrar por el mismo muro derrumbado, la atmósfera parecía diferente. Más pesada. El aire olía a hierro, como si estuviera impregnado de sangre. Y el silencio era aún más denso que la primera vez. Se dirigieron directamente al mausoleo del niño, convencidos de que allí estaba la clave. Cuando llegaron, encontraron la puerta entreabierta, aunque la vez anterior la habían visto cerrarse con violencia. Diego, con el corazón latiendo a 1000, empujó lentamente la puerta y entraron. Dentro, sobre la lápida, había juguetes viejos, un carrito oxidado, un trompo roto y una muñeca con el rostro quemado. Nadie sabía cómo habían llegado allí. Esto no estaba aquí, susurró Esteban. De pronto, la grabadora de Mauricio comenzó a captar una respiración profunda, pesada, que ninguno de ellos escuchaba en vivo. Cuando reprodujo el audio, un escalofrío los recorrió. Era como si alguien estuviera dentro del mausoleo respirando justo detrás de ellos. Lucía, armándose de valor, encendió la vela bendita y la colocó frente a la tumba. En ese instante, el llanto volvió a escucharse, pero esta vez no parecía de un niño, sino de varias voces al unísono. Las paredes comenzaron a vibrar, la vela titiló y de la oscuridad surgió algo. Una figura infantil, pero deforme, como si su cuerpo estuviera torcido, con los ojos completamente blancos. El niño los miraba, y detrás de él se proyectaban sombras más grandes, como si fueran sus guardianes. Camila gritó y trató de correr, pero la puerta se cerró sola. El mausoleo los atrapó. La vela se apagó de golpe y quedaron en la penumbra. Entonces, una voz profunda, más clara que nunca, retumbó dentro del lugar. Ustedes ya son míos. Desesperados, comenzaron a empujar la puerta hasta que finalmente lograron salir corriendo. No se detuvieron hasta llegar a una pequeña capilla dentro del cementerio. Allí, exhaustos, se refugiaron. Fue Mauricio quien, revisando una inscripción en la pared, descubrió algo perturbador, un registro antiguo de entierros.
Entre los nombres, aparecía el de un niño que había muerto en circunstancias extrañas en 1820, tras haber sido supuestamente ofrecido en un ritual por una secta que operaba clandestinamente en Lima en esa época. El niño no había descansado en paz nunca. Sus restos se habían convertido en ancla para entidades oscuras y quienes lo invocaban sin saberlo quedaban marcados. Ese es el porqué, murmuró Lucía, temblando. No debimos llamarlo. Cuando intentaron salir del cementerio, se dieron cuenta de algo aterrador: los pasillos cambiaban. No importaba hacia dónde caminaran, siempre terminaban frente al mausoleo del niño. Era como un laberinto sin salida. El miedo se convirtió en histeria. Camila empezó a llorar desconsolada, Esteban golpeaba las paredes, y Diego, en un arrebato de desesperación, gritó al aire: «Déjanos ir, maldito». La respuesta fue inmediata. Una carcajada profunda, demoníaca, resonó en todo el cementerio. Las estatuas comenzaron a agrietarse, las cruces se torcieron, y del suelo emergieron sombras que los rodeaban. Lucía, en un último intento, encendió la vela bendita que aún llevaba en la mochila. El fuego iluminó sus rostros aterrados, y por un instante las sombras retrocedieron. Pero justo cuando pensaron que tendrían un respiro, la vela se apagó sola, como si alguien la hubiera soplado. Lo último que grabó la cámara de Mauricio fue una figura alta, vestida de negro, con un rostro imposible de describir, extendiendo sus brazos hacia ellos. La grabación se corta ahí. A la mañana siguiente, un guardia del cementerio encontró la cámara tirada frente al muro semiderrumbado, pero no había rastro de los 5 jóvenes. Nunca volvieron a aparecer. Desde entonces, se dice que en las madrugadas del presbítero maestro se escuchan risas mezcladas con llantos, y que algunos visitantes aseguran haber visto a un grupo de 5 sombras corriendo entre los mausoleos, como si estuvieran atrapados en un bucle eterno, condenados a repetir la noche de su desaparición. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.